Imagine what's possible when learning doesn't get in the way of life. At Capella University, our game-changing FlexPath learning format lets you set your own deadlines so you can learn at a time and pace that works for you. It's an education you can tailor to your schedule. That means you don't have to put your life on hold to pursue your professional goals. Instead, enjoy learning your way and earn your degree without missing a beat. A different future is closer than you think with Capella University. Learn more at capella.edu. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. En las décadas de 1970 y 1980, muchos de nosotros, influidos por las visiones futuristas retratadas en las películas de ciencia ficción y en los medios de comunicación, creíamos que en el siglo XXI las mochilas propulsoras personales serían una forma común de transporte. La imagen de personas volando por los cielos en elegantes dispositivos personales capturó nuestra imaginación. Esta visión del futuro fue impulsada por los rápidos avances tecnológicos de la época, incluida la carrera espacial y el crecimiento de la tecnología informática. Si bien los jetpacks y los autos voladores aún no se han convertido en realidades cotidianas, el mundo en el que vivimos hoy ha superado nuestras expectativas más descabelladas en términos de avances tecnológicos y mayor conocimiento, cumpliendo la profecía que se encuentra en Daniel 12:4, que dice: «Muchos correrán de un lugar a otro, y el conocimiento se multiplicará». Uno de los ejemplos más claros de esta explosión de conocimiento se ve en los logros de SpaceX, una empresa privada que revolucionó la exploración espacial. Recientemente, la tripulación de Polaris Dawn de SpaceX realizó la primera caminata espacial totalmente civil, lo que marcó un logro monumental en la historia de la exploración espacial. El multimillonario Jared Isaacman, junto con la entrenadora de tripulación Sarah Gillis, se turnaron para flotar fuera de la cápsula Crew Dragon, convirtiéndola en la primera caminata espacial con financiación privada. A más de 700 kilómetros de altura sobre la Tierra se hizo historia en el espacio. Un multimillonario tecnológico se convirtió en el primer civil en dar un paseo fuera de una cápsula, y lo hizo vistiendo un traje espacial nuevo y más moderno. Justo antes de las 7 a.m., hora del este, la cápsula Dragon de SpaceX se abrió y el multimillonario Isaacman salió. Este evento señala un cambio significativo en la exploración espacial, moviéndola del dominio exclusivo de agencias gubernamentales como la NASA a un campo más accesible en el que los ciudadanos privados pueden participar. Elon Musk, director ejecutivo de SpaceX, tiene la visión de hacer de la humanidad una especie multiplanetaria. El aumento del conocimiento y la capacidad tecnológica necesarios para hacer posibles estas misiones es impresionante y representa un ritmo de progreso que habría sido inimaginable hace apenas unas décadas. Los avances realizados por SpaceX y otras empresas privadas de exploración espacial son parte de una tendencia más amplia de crecimiento tecnológico acelerado. Hoy en día, el conocimiento no solo está aumentando, se está acelerando a un ritmo sin precedentes. Estamos siendo testigos de avances en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología que prometen transformar el mundo de manera profunda. Por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial ahora pueden realizar tareas complejas que antes eran dominio exclusivo de los expertos humanos, como diagnosticar enfermedades, conducir vehículos e incluso crear arte.
El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial como OpenAI GPT, que pueden comprender y generar texto similar al humano, es otro ejemplo de cómo la tecnología está evolucionando rápidamente. Otro ejemplo de avance tecnológico que refleja un mayor conocimiento es el desarrollo de vehículos autónomos. En China, los autobuses autónomos han comenzado a operar en varias ciudades, ofreciendo un vistazo al futuro del transporte público. Estos autobuses están equipados con sensores avanzados, cámaras y algoritmos de inteligencia artificial que les permiten circular por calles urbanas concurridas sin intervención humana. El éxito de estos programas piloto sugiere que pronto podríamos vivir en un mundo donde los vehículos autónomos sean algo común en nuestras calles, cambiando fundamentalmente la forma en que pensamos sobre el transporte. El concepto de vehículos autónomos se ha expandido más allá de los automóviles y autobuses, y los drones se utilizan para todo, desde entregar paquetes hasta realizar estudios topográficos y ayudar en operaciones de búsqueda y rescate. Estas tecnologías se basan en una combinación de potencia informática avanzada, aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real, campos que han crecido exponencialmente en las últimas décadas. El progreso en estas áreas no es solo incremental, es exponencial y refleja la predicción bíblica de una era en la que el conocimiento aumentaría a un ritmo vertiginoso. El mundo en el que vivimos hoy es drásticamente diferente del mundo de hace 100 años. A principios del siglo XX, la electricidad, el automóvil y el teléfono todavía se consideraban tecnologías de vanguardia. Hoy en día llevamos potentes ordenadores en el bolsillo, accedemos a grandes cantidades de información con un toque y nos comunicamos instantáneamente con personas de todo el mundo. Los cambios que hemos visto en las últimas 2 décadas son monumentales, pero el ritmo de cambio aún se está acelerando. Mirando hacia el futuro, es casi imposible predecir con certeza cómo será nuestro mundo en los próximos 10 años, y mucho menos en el próximo siglo. Sin embargo, si las tendencias actuales continúan, podemos esperar ver más avances que harán que la tecnología actual parezca tan obsoleta como el carruaje tirado por caballos. De la computación cuántica a la edición, las fronteras del conocimiento se están expandiendo a un ritmo sin precedentes. Al reflexionar sobre estos avances, queda claro que vivimos en una época que se alinea con la profecía de Daniel sobre un mayor conocimiento. El rápido ritmo del progreso tecnológico no es solo una señal del ingenio humano, es el cumplimiento de una promesa bíblica de que, en los últimos días, el conocimiento aumentaría enormemente. Esta ola de comprensión e innovación sirve como un poderoso recordatorio de los tiempos en que vivimos y de la importancia profética de estos acontecimientos. En Mateo 24:6-8, Jesús describe un período conocido como el principio de dolores, un tiempo marcado por una serie de acontecimientos desgarradores que sirven como precursores de tribulaciones más significativas. Menciona que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas, pestilencias y terremotos en diversos lugares. Estos signos, aunque alarmantes, no son el fin en sí mismos, sino el comienzo de los dolores de parto, que indican un mundo en agitación y un presagio de grandes disturbios por venir. Las hambrunas y las pestilencias son 2 de las señales predominantes sobre las que Jesús advirtió durante este período de dolor. Hoy somos testigos de un aumento de estos eventos. Las hambrunas siguen devastando muchas partes del mundo debido a una combinación de desastres naturales, guerras e inestabilidad económica. La creciente inseguridad alimentaria está estrechamente alineada con la profecía de las hambrunas de los últimos días. This episode is brought to you by Shopify.
Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Las plagas o enfermedades generalizadas son otro hito de esta época. Vivimos en una época en la que el mundo ha visto la rápida propagación de enfermedades a una escala sin precedentes. Los funcionarios gubernamentales advierten que estamos entrando en una era post-antibióticos, donde las infecciones comunes y las lesiones menores, que han sido tratables durante décadas, pueden volver a ser fatales. Estas enfermedades resistentes a los medicamentos no son solo amenazas teóricas, sino realidades actuales. Se estima que la resistencia a los antibióticos causa al menos 1,27 millones de muertes en todo el mundo cada año, y esa cifra está aumentando. El uso excesivo de antibióticos en humanos y ganado ha acelerado esta resistencia, dando lugar a superbacterias que desafían los tratamientos médicos actuales. Mateo 24, 6, 7 también habla de guerras y rumores de guerras como señales de los tiempos. Hoy estamos viendo un aumento de los conflictos globales, tanto en frecuencia como en intensidad. El conflicto actual entre Rusia y Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la posibilidad de un conflicto entre China y Taiwán ejemplifican esta profecía. Específicamente, Medio Oriente ha sido un foco de conflictos, con Israel a menudo en el centro. Un conflicto particularmente notable es la guerra en Ucrania, que comenzó en 2014 y se intensificó dramáticamente en 2022, con la invasión a gran escala de Rusia. Este conflicto no solo causó un inmenso sufrimiento humano, sino que también tuvo importantes ramificaciones geopolíticas que involucraron a múltiples naciones y crearon tensiones globales que recuerdan a la era de la Guerra Fría. En una nueva demostración de poder militar y alianza, Rusia lanzó sus mayores ejercicios navales de la era postsoviética junto con buques de guerra chinos en el mar de Japón. Esta cooperación entre dos grandes potencias mundiales señala un cambio en el equilibrio de poder y aumenta preocupaciones sobre futuros conflictos que involucren a estas naciones. Estadísticamente, el número de conflictos armados en todo el mundo ha aumentado en los últimos años. Según datos de Our World in Data, actualmente hay al menos 150 conflictos armados cada año, un aumento con respecto a décadas anteriores, cuando el número rara vez superaba los 100. Este aumento se debe principalmente a los conflictos interestatales y no estatales, que ahora son el principal motivo de conflicto. Tipos más comunes de conflictos armados. Aunque las guerras importantes son aún menos frecuentes, la frecuencia general de conflictos más pequeños ha aumentado, lo que indica una tendencia más amplia al aumento de los conflictos globales. Este aumento del conflicto se alinea con la profecía de Jesús de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, destacando la naturaleza omnipresente de la guerra en nuestro mundo actual. A medida que estas señales continúan desplegándose ante nuestros ojos, sirven como un recordatorio de los tiempos en los que vivimos y de la necesidad de permanecer vigilantes, vigilando el cumplimiento final del cronograma profético de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:3, Pablo advierte que antes del regreso de Cristo habrá una gran apostasía de la fe. Él dice, «Nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no llegará sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad, maldad, el hijo de perdición». El aumento del conocimiento, la aceleración de la tecnología y las señales de la guerra, el hambre y la pestilencia, son todos presagios del regreso de Cristo y del cumplimiento de las promesas de Dios.
El hecho de que muchos estén rechazando a Dios y siguiendo su propia camaraíños es una característica sorprendente de la época actual. Una doctrina que abraza falsas enseñanzas e ideologías que desvían a las personas de los principios fundamentales del cristianismo. Hoy somos testigos de esta gran apostasía de la fe a una escala sin precedentes. Uno de los ejemplos más destacados es el crecimiento del Evangelio de la Prosperidad, una enseñanza que distorsiona el verdadero mensaje de la Biblia al equiparar la fe con la riqueza y la salud. Esta doctrina promete falsamente que la principal preocupación de Dios es nuestro éxito terrenal y prosperidad material, reduciendo el Evangelio a una fórmula para el beneficio personal en lugar de un llamado al discipulado, el sacrificio y el servicio. Esta enseñanza contrasta marcadamente con el llamado bíblico a llevar nuestra cruz y vivir con una perspectiva eterna, priorizando las riquezas espirituales sobre las materiales. A medida que las naciones, especialmente aquellas históricamente arraigadas en los valores cristianos, se alejan de estos fundamentos, el tejido moral de la sociedad comienza a desmoronarse. La eliminación de la Biblia y la oración en las escuelas es un claro ejemplo de este cambio. Antaño, estas instituciones eran lugares donde se defendían los principios de Dios y ofrecían orientación moral a generaciones de jóvenes. Hoy, en lugar de oración, tenemos detectores de metales. En lugar de enseñar principios bíblicos, tenemos guardias de seguridad patrullando los pasillos. Este cambio refleja un movimiento más amplio en la sociedad que reemplaza los valores cristianos con ideologías seculares que a menudo carecen de la claridad moral y la dirección que ofrece la Biblia. La disminución de la adhesión a los valores cristianos no se limita a las escuelas. Impregna todos los niveles de la sociedad, desde la política hasta los medios de comunicación, incluida la unidad familiar. La erosión de las estructuras familiares tradicionales, el surgimiento del individualismo y la búsqueda del placer personal, por encima de todo, son síntomas de un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Como resultado, vemos tasas crecientes de depresión, ansiedad y otros problemas de salud mental, junto con problemas sociales como la delincuencia, el abuso de sustancias y las relaciones rotas. Muchos sostienen que vivimos en una época de progreso sin precedentes, pero cuando miramos más allá de la superficie, queda claro que el mundo no se está convirtiendo en un lugar mejor. Más bien, se está volviendo más caótica, más dividida y más perdida. Este declive moral y espiritual no puede atribuirse a las acciones de un partido político o líder específico, sino a un problema más profundo, el abandono de los valores cristianos. Cuando las naciones arraigadas en los principios cristianos abandonan esas raíces, las consecuencias son inevitables. Proverbios 14:34 dice: «La justicia enaltece a la nación, pero el pecado es vergüenza para el pueblo». La historia muestra que tienden a florecer sociedades que defienden valores cristianos como la honestidad, la integridad, la compasión y el respeto por la dignidad humana. Construyen familias, comunidades y naciones fuertes. Por el contrario, las sociedades que rechazan estos valores a menudo enfrentan decadencia y decadencia. A medida que la apostasía se intensifica, el mundo se parece cada vez más a las señales de advertencia descritas en las Escrituras. El aumento de la apostasía no es solo una cuestión espiritual, sino que tiene implicaciones reales en la forma en que vivimos e interactuamos como sociedad. Un mundo que rechaza a Dios y sus enseñanzas es un mundo que pierde su brújula moral. Se convierte en un lugar donde el bien y el mal están determinados por preferencias personales y no por la verdad divina, lo que genera confusión, conflicto y, en última instancia, caos. Para algunos,
Es fácil afirmar que el mundo está mejorando con los avances tecnológicos y el aumento del conocimiento. Sin embargo, sin la luz guía de los valores cristianos, estos avances pueden hacer más daño que bien. En Mateo 24:9, Jesús advierte a sus discípulos: «Entonces os entregarán a la tribulación y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones a causa de mi nombre». Asimismo, en Juan 15:20 les recuerda: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Estos versículos resaltan una realidad aleccionadora para los creyentes. Una intensa persecución caracterizará el fin de los tiempos. Esta profecía es cada vez más evidente hoy en día a medida que aumentan los informes de persecución cristiana a nivel mundial, especialmente en regiones hostiles al Evangelio. A medida que nos adentramos en estos tiempos peligrosos, vemos una tendencia creciente hacia la restricción de las libertades religiosas y una abierta hostilidad hacia quienes proclaman a Cristo. La persecución de los cristianos no es solo un acontecimiento histórico, es un problema presente y creciente. La organización Puertas Abiertas, dedicada a apoyar a los cristianos perseguidos, informa que más de 360 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por su fe. Esta cifra representa 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo, lo que subraya la magnitud del problema. En países como Corea del Norte, Afganistán, Somalia y Libia, los cristianos enfrentan una severa opresión, incluyendo encarcelamiento, tortura e incluso la muerte, simplemente por practicar su fe o poseer una Biblia. La Biblia deja claro que a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, la persecución contra los cristianos no solo continuará, sino que se intensificará. La tendencia global hacia la intolerancia religiosa y la erosión de la libertad de expresión y de religión son señales claras de que el mundo se está volviendo cada vez más hostil al mensaje de Cristo. El objetivo final, como se profetizó, es un mundo donde la proclamación abierta del Evangelio pueda volverse ilegal, y los creyentes tendrán que elegir entre obedecer a Dios o someterse a las leyes humanas que contradicen su fe. Esta progresión ya es evidente en muchos lugares. En ciertas regiones, poseer una Biblia, reunirse para adorar o compartir la fe, puede llevar al arresto o algo peor. El desafío para los creyentes será mantenerse firmes y mantener la fe a pesar de la creciente oposición. Ante tales desafíos, el llamado a los cristianos es claro: permanezcan fieles. Jesús advirtió que vendría persecución, pero también prometió que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. La Iglesia debe estar preparada para apoyarse y animarse unos a otros, manteniéndose unidos como el cuerpo de Cristo. Las Escrituras, profundas y proféticas, hablan de seres espirituales, ángeles que están aprisionados bajo la tierra. La Biblia habla de seres espirituales de orden angelical, restringidos bajo las aguas. Entre ellos hay ángeles envueltos en misterio y poder, actualmente encadenados en un lugar antiguo, situado en el abrazo del Éufrates, un lugar lleno de historia, que marca la división entre la antigua Asiria e Israel. 4 ángeles formidables están cautivos, esperando. Están inmersos en el silencio, esperando que surja el momento predestinado. Este momento, preciso en hora, día, mes y año, fue eternamente determinado por Dios. Mientras el mundo sobre ellos continúa su inquieto movimiento, ajenos a estos 4 aterradores ángeles que esperan debajo, estos prisioneros celestiales se encuentran al borde del tiempo. Tu propósito y poder están reprimidos, listos para ser liberados sobre la tierra. Mientras tanto, la gente de la tierra sigue con sus vidas, sin darse cuenta de lo que les espera debajo del Éufrates. Estos 4 ángeles han sido preparados para la hora, día, mes y año en que serán liberados. Están esperando,
Hay ángeles caídos que deambulan libremente por esta tierra. Por ejemplo, Lucifer, el caído, y sin duda tiene otros ángeles caídos que operan en este mundo. Sin embargo, aquí en Apocalipsis 9, la Biblia revela que hay algunos terribles delincuentes de alto rango que están encarcelados y esperan el día en que serán liberados. Apocalipsis 9 lo revela. El velo que cubre estas enigmáticas figuras insinúa el profundo y aterrador significado de su eventual libertad. La tierra está llena de incógnitas, con secretos enterrados bajo su superficie, lo que sugiere un universo mucho más extraño y complejo de lo que jamás podríamos imaginar. Los humanos, con nuestro avance tecnológico, tenemos la falsa suposición de que somos extremadamente inteligentes, pero a decir verdad, hay cosas que están más allá de nuestra comprensión, conocimientos que van mucho más allá de la capacidad de nuestra mente humana. La anticipación por la liberación de estos seres celestiales es palpable, una tensión que vibra a través del tejido mismo de la existencia. El mundo espiritual sabe lo que viene a la tierra, incluso si la humanidad no lo sabe. El mundo espiritual sabe lo que viene, y lo que viene es el segundo ay del libro del Apocalipsis. Las Escrituras revelan un cosmos, un inframundo, un reino lleno de seres espirituales y horrores más allá de la comprensión humana. Y dentro de este inframundo cósmico, los 4 ángeles en el Éufrates se destacan como presagios de un evento fundamental que sacudirá la tierra. No son meras notas a pie de página en la gran narrativa de la creación, sino actores clave en un evento que remodelará el mundo. Estos acontecimientos están orquestados por un Dios todopoderoso, y estas acciones redefinirán el curso de la historia. La magnitud de su espera, la intensidad del silencio que rodea su cautiverio, es un claro recordatorio de las batallas y preparativos invisibles que tienen lugar ante nuestros ojos, pero que se encuentran más allá de nuestra visión. Han pasado miles de años y estos 4 ángeles siguen esperando. Hombres y mujeres cruzaron el Éufrates durante milenios, ajenos a estos 4 ángeles. Mientras pasaba el tiempo, pasaban los siglos, y estos ángeles siguen esperando. Estos seres, preparados para un momento concreto, llevan consigo el peso de la profecía y la inevitabilidad de la voluntad divina de Dios. La Biblia revela que bajo nuestros pies se encuentran secretos y fuerzas que desafían nuestro entendimiento. Cosas extrañas, sin duda, se esconden de nuestros ojos. A medida que el reloj avanza inexorablemente hacia el momento de su lanzamiento, la anticipación aumenta hasta un punto que, sin duda, sacudirá los cimientos del mundo tal como lo conocemos. Apocalipsis 9, 12, 21. El primer ay pasó, y he aquí, después vienen 2 desgracias más. Y el 6º ángel tocó su trompeta, y oí una voz desde las 4 esquinas del altar de oro que está delante de Dios, que decía al 6º ángel que tenía la trompeta: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar la 3ª parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era de 200 millones. Escuché su número. Y así vi en la visión los caballos, y a los que los montaban, que tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. En aquellas 3 plagas murió la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Porque la fuerza de estos caballos está en la boca y en la cola, porque sus colas son como serpientes, y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. Y los demás hombres, que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, de modo que no adoraron a demonios ni a ídolos de oro, de plata, de cobre, de piedra y de madera, que no puede ver, ni oír, ni caminar.
y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Los 4 ángeles mencionados son retratados como ángeles caídos, malvados y perversos. Algunos estudiosos sostienen que no está del todo claro si estos seres son malvados o benévolos. Sin embargo, se entiende ampliamente que los santos ángeles buenos nunca serían atados. Estos 4 ángeles están específicamente preparados para la hora, el día, el mes y el año en que se desatara este juicio. Las langostas demoníacas, introducidas anteriormente en el capítulo 9, se limitaron a atormentar a la humanidad bajo el liderazgo de Apolión el Destructor. A diferencia de las langostas, estos 4 ángeles tienen autoridad para matar a 1/3 de la humanidad. Así, el capítulo 9 del libro del Apocalipsis presenta una fascinante exposición de temas relacionados con la vida, la muerte y el fin de los tiempos. Mientras Apolión, el rey del abismo, suelta sus malignas langostas sobre la tierra, la Biblia afirma en Apocalipsis 9:6: «En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán, desearán morir, pero la muerte huirá de ellos». Este capítulo ofrece un sorprendente contraste en el tema de la muerte entre sus secciones inicial y final. Inicialmente, somos testigos de una situación en la que la muerte parece escapar de la humanidad en medio del caos y las tribulaciones. La muerte se convierte en un medio inaccesible de escapar del sufrimiento. Esta ilusión de la muerte en medio de tales calamidades saca a la superficie un profundo sentimiento de desesperación y resalta la severidad de los juicios divinos que se están imponiendo. El propósito detrás de la liberación de estos 4 ángeles es devastar a 1/3 de la humanidad. La descripción de la gran tribulación como un período de dificultades sin precedentes está sin duda respaldada por los acontecimientos descritos en este capítulo. En el versículo 16, Juan inesperadamente menciona un ejército con un número específico. Se especula que el enjambre de langostas demoníacas liberadas anteriormente en el capítulo 9:3 podría desempeñar un papel, ya sea dirigiendo o ayudando a este ejército, en coordinación con los 4 ángeles que fueron liberados. Este extracto especifica que el tamaño de la caballería invasora es el doble de 10.000 veces 10.000, lo que suma un total asombroso de 200 millones. John enfatiza que este número no fue estimado ni contado por él, sino que fue un número que le fue dicho explícitamente. Este detalle sugiere que el valor numérico dado debe interpretarse literalmente. Durante la época de Juan, el concepto de un ejército de esta magnitud habría sido inconcebible, especialmente cuando algunos historiadores estiman que la población mundial en el año 95 d.C. ni siquiera alcanzaba los 200 millones. Sin embargo, en el mundo contemporáneo, países como India y China tienen poblaciones que superan esta cifra 5 veces. En consecuencia, muchos asociaron a los 200 millones de jinetes mencionados en Apocalipsis 16 con fuerzas del este. Los agentes de esta destrucción sin precedentes son descritos como un inmenso ejército de jinetes que suman 200 millones, con el poder de matar mediante 3 plagas: fuego, humo y azufre, que salen de la boca de sus caballos. Las imágenes utilizadas aquí son vívidas y apocalípticas, diseñadas para transmitir la escala y la severidad de la ira divina. A pesar del horror y la magnitud incomparable de la devastación, el extracto revela una verdad profunda e inquietante sobre la naturaleza humana. Los sobrevivientes de estas plagas, al ser testigos del incomprensible poder y juicio de Dios, aún no se arrepienten. Sus corazones se endurecen y continúan adorando ídolos, persistiendo en sus transgresiones, prefiriendo las tinieblas a la luz, incluso ante los claros signos divinos. Esta respuesta subraya un tema central del Apocalipsis: el llamado persistente a pesar y la trágica negativa de muchos a atender ese llamamiento.
La persistencia en la idolatría, la brujería, la prostitución y el robo, a pesar de ser testigos de las graves consecuencias de estas acciones, refleja una rebelión profundamente arraigada contra Dios. Esto ilustra hasta qué punto la humanidad puede quedar cegada por el pecado, hasta el punto de ignorar las advertencias divinas y la oportunidad de redención. Por lo tanto, esta sección del Apocalipsis no solo sirve como una profecía de juicio, sino también como un comentario conmovedor sobre la terquedad humana y la urgente necesidad de un despertar espiritual. Para concluir esta reflexión, quiero centrarme en el último versículo de este capítulo, que dice, Apocalipsis 9:21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Apocalipsis 9:21 representa una dura condena, no solo del mundo antiguo, sino que también refleja de manera impresionante el panorama moral de nuestra sociedad contemporánea. Y no se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus robos. Este versículo de Apocalipsis 9:21 resalta una de las lecciones más oscuras y profundas del Apocalipsis: la obstinación del ser humano, corazón en su negativa a arrepentirse. La humanidad, incluso ante las peores catástrofes y juicios, se niega a volverse a Dios. Esto refleja resistencia al Espíritu Santo, una constante en la antigüedad y en la actualidad. Las acciones mencionadas, homicidios, brujería, prostitución y robo, son síntomas de una sociedad corrupta, donde los valores morales han sido distorsionados y los corazones endurecidos por la práctica constante del mal. La incapacidad de arrepentirse y cambiar de rumbo ante el juicio divino revela la tragedia de la alienación espiritual y el orgullo humano. El hecho de que estos pecados aún persistan después de tribulaciones tan intensas y las señales claras de la ira divina refuerza el mensaje central del libro de Apocalipsis. Los juicios de Dios son inevitables, pero es la respuesta humana al arrepentimiento lo que define el destino eterno. El mensaje es claro. Negarse a arrepentirse no solo conduce a la destrucción física y espiritual, sino que también perpetúa la separación entre la humanidad y Dios. Hoy, como en el pasado, muchas personas continúan aferrándose a sus pecados, negándose a arrepentirse, incluso ante la evidencia de que sus caminos están en desacuerdo con la voluntad divina. Esto es un reflejo de la ceguera espiritual que domina a muchos. La brujería, la inmoralidad y la avaricia son solo algunos de los males que afligen al mundo moderno. Y la falta de arrepentimiento ante las consecuencias de estos pecados sigue siendo una barrera entre los seres humanos y la gracia salvadora de Dios. Al reflexionar sobre esto, la pregunta que surge es: ¿qué se puede hacer para despertar los corazones endurecidos? ¿Cómo podemos nosotros, como sociedad, regresar a un camino de arrepentimiento genuino y reconciliación con Dios? La respuesta no está en un simple cambio de conducta o en una mejora superficial, sino en una profunda transformación del corazón y de la mente, que solo puede lograrse mediante la acción del Espíritu Santo. La clave para evitar los mismos errores que la humanidad ha cometido en el pasado es la apertura a la acción divina, el reconocimiento del propio pecado y la búsqueda de un cambio verdadero y duradero. El Apocalipsis, con sus fuertes imágenes y escenas de destrucción, sirve como advertencia para todos nosotros. Nos recuerda la gravedad del pecado y la urgente necesidad de estar preparados para los acontecimientos que se desarrollarán en el futuro. No es solo un libro de terror, sino una invitación al arrepentimiento, a la transformación y a la esperanza en Cristo, que es el único capaz de salvar. Cada mensaje, cada juicio divino, es una oportunidad para acudir a Él y experimentar la verdadera libertad y paz. Entonces, al mirar a la humanidad ayer y hoy,
Estamos llamados a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a Dios. La historia de la resistencia al arrepentimiento continúa desarrollándose, pero también tenemos la oportunidad de elegir un camino diferente, un camino de arrepentimiento, fe y esperanza en Cristo. El libro de Apocalipsis no es solo una profecía del fin de los tiempos, es un recordatorio constante de que la elección de cada individuo de arrepentirse o permanecer en pecado tiene consecuencias eternas. Y sobre todo, nos llama a responder a la gracia y la misericordia de Dios, que todavía están disponibles para todos los que acuden a Él con humildad y arrepentimiento.